Bienvenidos, en este video vamos a resolver un ejercicio de geometría mediante el uso de los triángulos notables. El ejercicio dice: un avión próximo a aterrizar se encuentra a una altura de 1550 metros. ¿A qué distancia del aeropuerto estará el avión si el piloto lo observa con un ángulo de depresión de 30 grados? Aquí algo muy importante. Hay unas palabras muy interesantes las cuales vamos a señalarlas. Primero, depresión. ¿Qué significa un ángulo de depresión? Es un ángulo que está formado o que está medido hacia abajo de la línea horizontal. Por ejemplo, si yo pongo este ángulo de 20 grados, estaré diciendo que ese ángulo es 20 grados en depresión. O si yo pongo al otro lado, por ejemplo 45 grados, también diré que es un ángulo de depresión. Todos los ángulos que estén medidos con respecto a la horizontal y estén hacia abajo son ángulos de depresión. Algo importante también de mencionar es el ángulo el cual nos están dando. Este ángulo de aquí de 30 grados viene de un triángulo notable. ¿Cuáles son esos triángulos notables? Pues son esos triángulos que a nosotros nos permiten resolver los ejercicios sin necesidad de las funciones trigonométricas o de una calculadora. Por ejemplo, el triángulo notable en el cual se encuentra el ángulo de 30 grados es el que vamos a dibujar aquí, en el cual acá tenemos un ángulo de 30 grados, por lo tanto, si ese ángulo es de 30 grados, el otro debe ser 60 grados para que sumen 90, ya que este de aquí ya mide 90. El lado opuesto al ángulo de 30 grados se conoce como A, es un parámetro A. La hipotenusa toma el valor de 2A, es decir, el doble del valor del lado que se pone al ángulo de 30 grados. Y el valor del lado o la medida del lado que se opone a 60 es la multiplicación del valor de A multiplicado por raíz de 3. Algo muy importante, para resolver este problema les aconsejo que vean la teoría en el aula virtual y recuerden un poco de este triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar ese triángulo para resolver un ejercicio como estos? Primera parte, tenemos un avión, el cual se puede encontrar por aquí. Esta sería la posición del avión. Quiere llegar a un aeropuerto y ese aeropuerto está situado hacia acá. Esta sería la posición del aeropuerto. ¿De acuerdo? Ahí está el aeropuerto. ¿Qué me dice? Que el piloto que está en el avión observa con un ángulo de depresión. Es decir, para yo dar un ángulo de depresión, primero tengo que ubicarle a la línea horizontal. Esa línea horizontal sería la que está marcada de la siguiente manera. Observa el aeropuerto, es decir, que desde aquí hasta acá sería la distancia en la cual observa ese piloto al aeropuerto. Nos está diciendo que lo observa con un ángulo de depresión, por lo tanto el ángulo de depresión sería este ángulo de aquí. Yo con estos datos puedo formar un triángulo rectángulo. El triángulo que voy a formar es el siguiente, en el cual la línea de negro va a representar lo que nos dice aquí, la altura a la cual se encuentra ese avión, medida desde el suelo. Entonces sería 1350, viene siendo la altura medida del suelo. Ahora, con estos triángulos, con estas medidas yo ya puedo determinar todos los valores de ese triángulo, entre los cuales tengo la hipotenusa, que es el valor que me interesa porque esa es la distancia a la cual se encuentra el avión del aeropuerto. La distancia siempre se mide uniendo los dos puntos, porque muchas personas piensan que esta es la distancia entre el avión y el aeropuerto, y no, la distancia es la hipotenusa en este caso. Si el ángulo que está marcado es de 30, pues el ángulo de acá debe ser necesariamente de 60. Y este triángulo que se ha formado con esos datos es exactamente el mismo que está en este lugar. Es un triángulo notable. A ver, si nosotros comparamos, lo que se opone a 30 grados toma el valor de A. Por lo tanto, en este triángulo lo que se opone a 30 grados, en este caso es 1350. Y nos dice que la hipotenusa de ese triángulo, del triángulo notable, es el doble
de ese parámetro A o el doble de A. Si este valor que nosotros marcamos aquí es A, la hipotenusa debe ser el doble, es decir, debe ser 2A o lo que es lo mismo 2 veces 1350. El doble de 3350 es 2700. Por lo tanto, podemos concluir que la distancia a la cual se encuentra el avión que está aquí con respecto al aeropuerto es de 2700 metros. Listo, esa es la utilidad que podemos dar a ese triángulo notable para no utilizar las funciones trigonométricas.